Verano de 1942. Un tren de carga se detiene en una pequeña estación en medio del bosque polaco. Las puertas de los vagones se abren de golpe y un torrente de humanidad exhausta comienza a descender tambaleándose hacia la plataforma. Hombres, mujeres y niños cegados por la luz del día después de días en la oscuridad más absoluta. Están agotados hasta los huesos, deshidratados, confundidos, con los cuerpos marcados por horas o días de hacinamiento inhumano. Algunos apenas pueden mantenerse en pie, otros ayudan a los ancianos a bajar los escalones. Las madres cargan a sus bebés contra el pecho con una fuerza que el miedo y el amor hacen casi sobrehumana. Pero lo primero que ven al llegar los tranquiliza. Flores coloridas adornan una plataforma limpia y bien cuidada. Letreros en gótico alemán señalan conexiones a ciudades lejanas. Białystok, Volkowisk, Baranovichi. Un reloj en la pared marca siempre la misma hora optimista, como si el tiempo en ese lugar fuera eternamente amable. Hay un mostrador de información de la Deutsche Reichsbahn, la compañía ferroviaria alemana, atendido por prisioneros con uniformes limpios que hablan yidis y polaco con aparente amabilidad. El andén está ordenado, casi bonito. Después de días de sufrimiento en los vagones, la vista de algo tan normal resulta casi milagrosa. El alivio se extiende visiblemente entre los recién llegados. Las conversaciones en voz baja vuelven a surgir. Algunos sonríen con alivio al ver las flores, al escuchar instrucciones en su propio idioma, al percibir lo que parece ser la normalidad de una estación de tránsito. No saben que acaban de llegar al campo de exterminio más mortífero del Holocausto. No saben que ese reloj lleva semanas marcando la misma hora porque nadie se ha molestado en darle cuerda, porque el tiempo real de ese lugar no importa, porque lo único que ocurre allí no requiere horarios, sino únicamente un flujo constante de cuerpos que entran y no salen. No saben que en menos de 2 horas casi todos estarán muertos. Para entender lo que ocurría en Treblinka II, es necesario comprender primero cómo llegaron a construirse esas flores, ese reloj, esa plataforma mentirosa. Todo comenzó en el otoño de 1941, cuando la maquinaria del genocidio nazi buscaba una solución a lo que sus planificadores llamaban, con el lenguaje aséptico de los burócratas del horror, el problema judío en el gobierno general, el territorio polaco bajo control alemán. Heinrich Himmler, uno de los principales arquitectos del exterminio nazi, tenía un plan que denominaron Acción Reinhard, Operación Reinhard, en honor a Reinhard Heydrich, el hombre que había diseñado gran parte de la estructura del genocidio y que había sido asesinado en Praga en 1942. El objetivo de la operación era explícito y sin ambigüedades, incluso en los documentos internos nazis, la eliminación completa de todos los judíos en el gobierno general. Para ejecutar este objetivo, se construirían 3 campos de exterminio: Belzec, Sobibor y Treblinka II. Estos no eran campos de concentración ni campos de trabajo. No había en ellos barracones para miles de prisioneros ni fábricas donde trabajar. Eran fábricas de muerte en el sentido más literal de la expresión, diseñadas exclusivamente para matar, optimizadas para matar, mejoradas continuamente para matar de forma más rápida, más eficiente y más sigilosa. El responsable general de la operación era el SS Oberführer Odilo Globoknik. La supervisión directa recaía en Christian Wirth, un hombre que ya había acumulado una experiencia macabra en el programa de eutanasia nazi, donde personas con discapacidad física o mental eran asesinadas con gas venenoso en centros especialmente construidos para ese propósito. La construcción de Treblinka II comenzó en mayo de 1942. El lugar fue elegido con cuidado casi clínico, 80 kilómetros al noreste de Varsovia, en un bosque aislado, cerca de la línea férrea principal que conectaba la capital polaca con Białystok. El bosque proporcionaba ocultamiento natural. La proximidad ferroviaria garantizaba el suministro constante de víctimas. La distancia de los grandes centros urbanos reducía el riesgo de testigos incómodos. Auxiliares ucranianos entrenados en el campo de Travniki
trabajaron junto a técnicos alemanes durante 3 meses para levantar lo que se convertiría en la instalación de exterminio más eficiente de toda la Segunda Guerra Mundial. El primer comandante fue el Dr. Irmfried Eberl, un médico que había matado a miles de personas con discapacidad en los centros de eutanasia y que llegó a Treblinka creyendo poder replicar esa eficiencia a una escala exponencialmente mayor. Pero Eberl fracasó de una manera que los nazis consideraban inaceptable, no por razones morales, sino logísticas. Los trenes llegaban más rápido de lo que el campo podía procesar a las víctimas. Los cadáveres se acumulaban bajo el sol del verano polaco y comenzaban a pudrirse antes de que pudieran ser enterrados. El olor de la descomposición se extendía kilómetros a la redonda. Las fosas desbordaban. El caos era visible, perceptible, peligroso para el secreto de toda la operación. Christian Wirth, durante una inspección de emergencia, quedó horrorizado y reportó que Eberl había creado un desastre que amenazaba con revelar la existencia del campo y comprometer toda la operación Reinhard. Incluso Heinrich Himmler, al ser informado, comprendió que los métodos caóticos de Eberl ponían en riesgo el sigilo que consideraba esencial. En agosto de 1942, Eberl fue destituido. Su reemplazante fue Franz Stangl, un austríaco que había comandado el campo de Sobibor y que traía consigo una comprensión diferente de cómo debía funcionar una instalación de exterminio. Stangl no era un hombre caótico ni impulsivo, era un administrador meticuloso, frío, obsesionado con la eficiencia y con una intuición casi perversa sobre la psicología humana. Entendía algo que Eberl nunca había comprendido, que para matar a cientos de miles de personas con un número relativamente pequeño de personal y sin provocar resistencia masiva, era necesario engañarlas hasta el último momento posible. Como le confió más tarde a la periodista Gita Sereny durante las entrevistas que se convertirían en el libro Into That Darkness, la única manera de lidiar con aquello era hacerlo todo con la mayor rapidez y eficiencia posibles. Bajo su dirección, Treblinka II sería transformado en el teatro de la muerte más elaborado que la mente humana haya diseñado jamás. El viaje en tren que llevaba a las víctimas hasta ese teatro había sido parte del plan desde el principio. La Deutsche Reichsbahn, la compañía ferroviaria del Reich alemán, organizaba los transportes hacia Treblinka con la misma precisión burocrática con que gestionaba cualquier otra carga comercial. Horarios, rutas, tarifas por kilómetro por persona transportada, todo calculado y documentado con la eficiencia que caracterizaba la administración alemana de la época. Según testimonios de empleados ferroviarios polacos, los alemanes pagaban a la Deutsche Reichsbahn una tarifa estándar por cada persona transportada. Era, en el sentido más obsceno de la palabra, un negocio. Los nazis habían convertido el genocidio en una operación comercial, cobrando en cierta medida a las propias víctimas por el transporte hasta su ejecución. Los trenes salían principalmente del gueto de Varsovia, pero también de Radom, Częstochowa, Międzyrzec y otras ciudades y pueblos del gobierno general. Podían transportar entre 1.000 y 5.000 personas por convoy, dependiendo del número de vagones y del origen del transporte. El viaje desde Varsovia duraba unas 3 horas. Desde ciudades más lejanas podía prolongarse días enteros. Ese tiempo había sido calculado con precisión, suficiente para debilitar física y psicológicamente a los pasajeros, para deshidratarlos, para agotarlos, para desorientarlos, pero no tanto como para causar un número significativo de muertes durante el trayecto, porque los cadáveres en los vagones complicaban el proceso al llegar y podían alertar a los que todavía estaban con vida sobre el verdadero destino del viaje. Las condiciones dentro de los vagones eran inhumanas por diseño. Más de 100 personas hacinadas en espacios originalmente construidos para el transporte de animales, sin ventilación adecuada, sin agua, sin instalaciones sanitarias de ningún tipo. Chill Rachman, uno de los pocos sobrevivientes que dejó un testimonio escrito detallado, describió el viaje con una precisión que hace casi físicamente insoportable su lectura. Éramos unos 140 en el vagón de carga,
extraordinariamente apretados, con un aire denso y rancio, todos presionados unos contra otros. El calor en verano era sofocante. El frío en invierno era mortal. Los niños lloraban de sed. Los adultos susurraban oraciones o permanecían en silencio, demasiado agotados para hablar. Algunos morían durante el viaje y sus cuerpos permanecían de pie sostenidos por la presión de los otros cuerpos porque no había espacio para caer. Los alemanes habían estudiado cuidadosamente los efectos psicológicos de este viaje. Sabían que unas horas de sufrimiento extremo en los vagones hacían que los pasajeros llegaran al andén en un estado de vulnerabilidad absoluta. El hambre, la sed, el agotamiento y la desorientación los convertían en personas dóciles, incapaces de evaluar con claridad lo que veían, incapaces de organizar cualquier forma de resistencia colectiva. La deshidratación en particular afectaba la capacidad de razonamiento. Una persona que lleva días sin agua suficiente acepta casi cualquier cosa que prometa alivio. Los alemanes sabían esto. Lo habían planificado. El viaje era la primera etapa del proceso de destrucción, incluso antes de que los trenes llegaran a la estación falsa. Al acercarse a Treblinka, algunos pasajeros percibían un olor extraño que se colaba por las rendijas de los vagones. Un olor dulzón y nauseabundo que no sabían identificar, que no se parecía a nada que hubieran olido antes. Era el humo de las piras de cremación que ardían continuamente en el campo. Visible a kilómetros de distancia, en columnas de humo oscuro que se elevaban entre los árboles del bosque. Los ingenieros y maquinistas polacos que operaban las locomotoras sabían perfectamente a dónde llevaban esos trenes. El olor lo confirmaba todo. Las columnas de humo lo confirmaban todo. Algunos intentaron advertir a los pasajeros en susurros a través de las rendijas de los vagones, pero era extremadamente peligroso y rara vez posible sin arriesgar la propia vida. La línea ferroviaria que conducía a Treblinka era un ramal especial, construido específicamente para conectar con el campo, una vía que se bifurcaba de la línea principal Varsovia-Białystok y no llevaba a ningún otro destino. Los alemanes habían construido esta conexión directa porque era esencial para la eficacia del exterminio. Sin ella, habría sido necesario trasladar a las personas de un tren a otro o transportarlas en camión, procesos que implicaban más tiempo, más personal, más posibilidades de escape y más testigos. La vía directa al campo era, en sí misma, una decisión de ingeniería al servicio de la muerte. Cuando el tren finalmente se detenía y las puertas de los vagones se abrían, comenzaba el espectáculo, porque lo que Franz Stangl había construido en Treblinka II no era simplemente un campo de exterminio, era una producción teatral con escenografía, actores, libreto y dirección. Cada elemento había sido diseñado para producir en el espectador, en este caso la víctima, una sensación específica, la de encontrarse en una estación de tránsito normal, temporal, donde pronto recibiría el baño y el descanso que tanto necesitaba antes de continuar hacia el campo de trabajo en el este, donde sería reasentado. La plataforma falsa fue construida bajo la dirección de Stangl como una de sus primeras grandes reformas al campo. Los letreros de ciudades reales de Europa del Este fueron pintados cuidadosamente en gótico alemán tradicional, el tipo de letra que los nazis asociaban con oficialidad y respetabilidad. Los destinos indicados eran lugares reales, lo que daba al conjunto una verosimilitud que un nombre inventado no habría podido proporcionar. El reloj, siempre parado a la misma hora, algunos sobrevivientes lo recuerdan marcando las 12:20. Otros hablan de otras horas. Creaba una sensación de normalidad suspendida, como si el tiempo en ese lugar se hubiera detenido en un momento amable. Las flores que decoraban la plataforma eran regadas y cuidadas con meticulosidad. Franz Stangl se aseguraba de que todo luciera limpio y ordenado. Aparecía personalmente cada mañana a caballo, con su uniforme impecablemente planchado, su gorra perfectamente alineada y sus guantes blancos inmaculados, como el comandante de una instalación militar legítima, como un funcionario serio y profesional.
no como el administrador de una fábrica de muerte. El mostrador de información de la Deutsche Reichsbahn era otro elemento central de la escenografía. Los prisioneros que lo atendían habían recibido instrucciones precisas sobre qué decir y cómo decirlo. Debían confirmar en varios idiomas que se trataba de una estación de tránsito, que los pasajeros continuarían viaje pronto, que primero era necesario pasar por los baños y la desinfección obligatoria. Los alemanes elegían para este puesto a prisioneros intelectuales que hablaban varios idiomas, personas que por su educación y su porte transmitían credibilidad. Era una crueldad adicional de proporciones casi filosóficas, hacer que las víctimas más instruidas participaran involuntariamente en el engaño de sus compañeros. Los guardias alemanes y ucranianos que operaban en el andén habían recibido instrucciones igualmente detalladas sobre cómo comportarse. Debían gritar órdenes con urgencia, pero sin mostrar una brutalidad excesiva que pudiera despertar sospechas o provocar pánico. La consigna era crear una atmósfera de prisa organizada, de proceso administrativo eficiente, no de terror. Todos fuera. Dejen el equipaje en la plataforma. Los maletines serán devueltos después del baño. Hombres a la derecha. Mujeres y niños a la izquierda. Las voces debían transmitir autoridad, pero también cierta normalidad burocrática, la normalidad del funcionario que ha repetido el mismo procedimiento cientos de veces y lo ejecuta sin drama porque para él es simplemente rutina. La rapidez era fundamental para el funcionamiento del engaño. Sin pausa para reflexionar, sin momento de quietud que permitiera a los recién llegados observar detalles perturbadores, sin tiempo para que la mente procesara las contradicciones de lo que veía. Los guardias gritaban sin cesar, creando un estado de urgencia constante que impedía el pensamiento crítico. Samuel Willenberg, sobreviviente que más tarde participaría en la revuelta de agosto de 1943, recordó las voces de los guardias en el andén con una claridad que nunca le abandonó. Les decían que dejaran su equipaje, que lo recuperarían después del baño, que todo estaba organizado, que solo era cuestión de seguir las instrucciones. Inmediatamente después de descender del tren, comenzaba la primera gran selección. Los guardias gritaban en alemán, polaco y yidis. Hombres a la derecha, mujeres y niños a la izquierda. Las familias se separaban en cuestión de segundos, en medio del bullicio y la confusión del andén, sin tiempo para abrazos prolongados ni despedidas conscientes. Los padres tranquilizaban a sus hijos con las mismas palabras que los guardias usaban. Es solo un baño, nos reuniremos pronto, no os preocupéis. Los niños obedecían porque sus padres se lo decían con voz tranquila. Las madres se llevaban a los más pequeños de la mano. Los hombres marchaban hacia la derecha, creyendo que en breve verían a sus familias al otro lado de los baños. Había un grupo al que trataban con aparente consideración especial. Los ancianos, los enfermos, los heridos, los que no podían caminar con rapidez o que resultaban obviamente incapaces de trabajo físico. Estos eran apartados con gestos que simulaban cuidado y atención médica y conducidos hacia un edificio separado que ostentaba claramente una cruz roja y el letrero Lazarett, la palabra alemana para enfermería o instalación médica. El edificio tenía aspecto de puesto de socorro de campaña. Había camillas visibles, había personal uniformado con brazaletes de la Cruz Roja. Todo sugería atención sanitaria, cuidado, alivio para quienes más lo necesitaban. Era la mentira más cruel del campo. El Lazarett no era ninguna enfermería. Era una fosa a cielo abierto rodeada de sacos de arena donde guardias de las SS ejecutaban a las víctimas con un disparo en la nuca, uno por uno, de manera casi industrial, antes de arrojar los cuerpos a las llamas que ardían continuamente en la fosa. No había tratamiento médico. No había cuidados. Solo la bala y el fuego. Samuel Willenberg fue testigo de cómo a los enfermos les decían que recibirían tratamiento médico cuando en realidad los llevaban a morir de inmediato. La eficiencia del Lazarett era perfecta. Eliminaba a quienes podrían haber ralentizado el proceso en el andén o en el camino hacia las cámaras de gas, y lo hacía antes de que ese proceso comenzara,
manteniendo el flujo constante que Stangl consideraba esencial. La separación de hombres y mujeres en el andén cumplía múltiples funciones psicológicas y logísticas. Rompía los lazos familiares que podían motivar actos de resistencia. Un hombre que no sabe dónde está su esposa, que no puede ver a sus hijos, es un individuo más vulnerable, más fácilmente controlable, más inclinado a obedecer con la esperanza de que la obediencia le permita reunirse con los suyos. Las mujeres con niños pequeños, entregadas a la tarea de calmar y proteger a sus hijos, tenían menos capacidad de observar el entorno y menos disposición a cualquier acción que pudiera poner en riesgo a los niños que cargaban. Los alemanes habían estudiado esta psicología con la misma frialdad con que un ingeniero estudia las propiedades de un material. Los niños representaban un desafío particular para la logística del campo. Eran los más propensos a gritar, a resistirse al ser separados de sus padres, a llamar la atención con su llanto sobre la realidad de lo que estaba ocurriendo. Para gestionar este problema, los guardias mentían con especial cuidado cuando se dirigían a los niños. Les prometían juguetes después del baño, les hablaban de juegos que habría en el campo, les aseguraban que en unos minutos estarían con sus papás. A los niños más pequeños, los que todavía mamaban, se les permitía quedarse con sus madres. A los más mayores, a veces, se les enviaba directamente al Lazaret sin el rodeo de la separación. Durante la selección en el andén, algunos hombres eran apartados del grupo general para convertirse en lo que los nazis llamaban Sonderkommandos, los comandos especiales. Los guardias buscaban a los que parecían físicamente aptos y con habilidades útiles: carpinteros, zapateros, barberos, sastres, médicos, cualquiera que pudiera resultar de utilidad para mantener funcionando la maquinaria del campo. Estos hombres eran separados con la promesa de que tendrían tareas especiales, de que sus habilidades serían aprovechadas, de que su situación sería diferente a la del resto. Al principio, no sabían cuál sería su verdadera función. Solo horas después, cuando eran forzados a abrir las puertas de las cámaras de gas y extraer los cuerpos, comprenderían con toda su terrible claridad qué significaba haber sido seleccionado para vivir en Treblinka. Chill Rachman fue uno de esos hombres. En su libro de memorias escribió que cuando se dio cuenta de lo que tendría que hacer, pensó inmediatamente en suicidarse. Pero algo dentro de él le dijo que aguantara, que sobreviviera, que si llegaba a salir de allí, tendría que contarle al mundo lo que había visto. Esa resolución, nacida en el momento más oscuro imaginable, es la razón por la que hoy sabemos con el detalle que sabemos lo que ocurría en Treblinka. Los Sonderkommandos que sobrevivieron son la memoria del campo. Sin ellos, Treblinka podría haber sido, como los nazis planeaban, un secreto perfecto. Desde el andén, el camino hacia la muerte continuaba a través del corredor que los alemanes llamaban el Schlauch, la palabra alemana para tubo o manguera, y cuya elección no podía ser más reveladora de cómo pensaban sus diseñadores sobre las personas que lo recorrerían. Era un corredor de apenas 3 metros de ancho y aproximadamente 100 metros de largo, bordeado por altas vallas construidas con troncos y reforzadas con alambre de púas en toda su altura. En la parte superior de las vallas, ramas de pino frescas se reponían constantemente para crear un camuflaje denso que bloqueaba la vista hacia el interior desde cualquier punto exterior. Desde arriba, desde un avión de reconocimiento, la zona parecía simplemente una parte más del bosque polaco que rodeaba el campo. Ni siquiera las fotografías aéreas aliadas que existían de la zona lograron identificar el corredor ni las instalaciones que escondía. El suelo del Schlauch estaba cubierto de arena para amortiguar el sonido de los miles de pasos que lo recorrían cada día y facilitar la limpieza posterior. El diseño suavemente curvado del corredor, aparentemente una consideración menor de ingeniería, era en realidad uno de los elementos más calculados de toda la instalación. Impedía a las personas que lo recorrían ver su destino final hasta que ya estaban demasiado adentro para retroceder o dispersarse. Para cuando finalmente avistaban el edificio de las cámaras de gas al fondo del corredor,
El embudo de la muerte ya los había atrapado por completo. No había espacio para girar. No había espacio para agruparse. No había posibilidad de organizar ninguna forma de resistencia colectiva. A lo largo del corredor, guardias ucranianos armados con fusiles y porras patrullaban sin descanso, vigilando que el flujo de personas se mantuviera constante. Estos hombres, entrenados en el campo de Trauniki específicamente para este tipo de trabajo, habían sido seleccionados por su disposición a obedecer órdenes sin cuestionamiento y, en muchos casos, por una brutalidad que los mandos alemanes consideraban un activo. Muchos eran prisioneros de guerra soviéticos que habían elegido la colaboración como alternativa a morir de hambre en los campos de prisioneros alemanes. Sus historias eran en sí mismas parte de la complejidad moral casi insoportable de Treblinka, víctimas de una guerra que se habían convertido en instrumentos de otra forma de exterminio. Los gritos de los guardias continuaban a lo largo de todo el Schlauch, manteniendo la farsa hasta el último metro. Instrucciones sobre la importancia de la limpieza personal, promesas de que el trabajo en los campos del este sería llevadero, palabras de ánimo sobre la naturaleza temporal de la separación familiar. Algunos guardias, siguiendo instrucciones precisas, distribuían pequeños trozos de jabón a las personas que parecían más asustadas o más propensas a cuestionar lo que estaba ocurriendo. Richard Glassar, un sobreviviente judío checo, que más tarde escribiría uno de los testimonios más detallados sobre el campo, recordó con una claridad fotográfica que los guardias gritaban que se apresuraran porque el agua se estaba enfriando y había otros esperando las duchas. La actuación continuaba hasta el último metro del corredor. Cuando alguien intentaba escalar las vallas o darse la vuelta para retroceder, los guardias recibían órdenes de disparar de inmediato. Los cuerpos de quienes intentaban escapar se dejaban visibles como advertencia para los que venían detrás. Franz Such, un oficial de las SS que sirvió en el campo y fue interrogado después de la guerra, recordó que no podían permitir el desorden porque toda la eficiencia del sistema dependía de mantener un flujo constante y sin interrupciones. El Schlauch también cumplía una función acústica crucial. Aislaba las cámaras de gas del andén de tal manera que los gritos de quienes morían dentro no llegaban a los que todavía esperaban en la plataforma. Cada grupo recorría el corredor sin saber nada del destino del anterior. Era una cadena de engaño perfectamente calibrada, donde la ignorancia de cada eslabón era garantizada estructuralmente. Al final del Schlauch, las personas llegaban al vestuario, y aquí el teatro de Stangl alcanzaba su máxima expresión de crueldad elaborada. Todo en ese espacio estaba diseñado para confirmar la promesa del baño con una verosimilitud que resultaba casi imposible de cuestionar. Bancos de madera bien construidos, filas de ganchos numerados en las paredes, suficientes para cientos de personas. Señales en alemán, polaco, yidis y a veces otros idiomas con instrucciones claras sobre los procedimientos de higiene. Guardias que hablaban con una cortesía practicada. Por favor, quítense toda la ropa y cuélguenla en el gancho correspondiente. Recuerden bien el número del gancho para poder recoger la ropa después de ducharse. Esa instrucción, la de recordar el número del gancho, era quizás el detalle más sofisticado y más cruel de todo el engaño. Su única función era proporcionar a las víctimas la certeza subjetiva de que regresarían. Nadie que no tuviera intención de volver le pediría que recordara el número del gancho donde ha colgado su ropa. La instrucción era una promesa implícita de futuro en un lugar donde el futuro no existía, y funcionaba. Familias enteras se desvistieron cuidadosamente en ese vestuario, doblando con cuidado su ropa, metiendo los documentos y los objetos de valor en los zapatos tal como les indicaban, creyendo hasta ese último momento que estaban siguiendo el procedimiento de una instalación sanitaria normal. Los padres tranquilizaban a los niños asustados con voz serena. «Es solo un baño, ya nos volvemos a vestir enseguida». La arquitectura del vestuario estaba diseñada con el mismo cuidado que el resto de la escenografía. Ventanas que tenían marcos visibles, aunque habían sido bloqueadas por dentro, lo que creaba la ilusión de ventanas normales sin que realmente permitieran ver el exterior.
Ventilación adecuada que hacía el espacio confortable. En algunas paredes había espejos, ese detalle extraordinariamente calculado de proporcionar espejos en el último lugar donde alguien mirará su propio rostro con vida. Sobre la puerta que daba acceso a las cámaras de gas había una estrella de David pintada junto con inscripciones en hebreo que sugerían que la instalación estaba gestionada por autoridades judías para el bienestar de los prisioneros. Jankiel Wiernik, un carpintero polaco que sobrevivió al campo y publicó sus memorias ya en 1944, observó que sobre la puerta de entrada había un letrero que decía «Baños y salas de desinfección». La mentira tenía nombre escrito en la pared. Mientras las personas se desvestían, equipos de sondercomandos disfrazados de personal de limpieza circulaban por el vestuario registrando rápidamente la ropa en busca de dinero, joyas y documentos de valor. Todo era clasificado con eficiencia y enviado a Alemania como parte del saqueo sistemático de las víctimas. El robo de los muertos, o más precisamente de quienes estaban a punto de morir, era otro eslabón en la cadena de explotación que los nazis habían construido. Los guardias repartían trozos de jabón a quienes parecían más escépticos o más nerviosos, para mantener la ilusión hasta el último instante posible. El jabón, con una crueldad que parece demasiado grande para ser real, pero que está documentada por múltiples testimonios, estaba fabricado a veces con materiales recuperados de víctimas anteriores. Wiernik observó que la gente se desvistió con la misma naturalidad con que lo haría en casa, sin ninguna idea de lo que les esperaba al otro lado de la puerta. Esto era exactamente lo que el teatro de Stangl buscaba conseguir. Algunas personas comenzaban a sospechar en este punto, al notar detalles que no encajaban del todo. ¿Por qué tanta prisa? ¿Por qué el personal parecía extrañamente nervioso? ¿De dónde venía ese ruido sordo de motor que se escuchaba vagamente a través de las paredes? Pero para entonces ya era demasiado tarde. Se encontraban en el vestuario, desnudos, con los guardias a su alrededor, sin ningún lugar a donde ir. Las puertas de hierro se cerraban. Ese portazo, ese sonido final de metal contra metal, era el límite entre el mundo del engaño y el mundo de la verdad. Lo que venía después ya no requería ningún teatro, ninguna actuación, ninguna mentira. Solo requería el motor. Las cámaras de gas de Treblinka II se construyeron en dos fases que reflejaban el aprendizaje continuo de los nazis sobre cómo maximizar la eficiencia del exterminio. Inicialmente, había 3 cámaras más pequeñas con capacidad para unas 200 personas cada una, cuando se llenaban hasta la asfixia total. En septiembre de 1942, cuando el volumen de deportaciones se incrementó exponencialmente con la liquidación del gueto de Varsovia, estas cámaras resultaron insuficientes. Se construyeron nuevas instalaciones, más grandes, cada una con capacidad para aproximadamente 700 personas. El edificio que las albergaba había sido construido para parecer desde el exterior una casa de baños substancial y respetable, con ventanas que tenían marcos visibles, aunque estaban bloqueadas por dentro, con jardines cuidados alrededor, con ese aspecto de normalidad funcional, que era la marca de toda la arquitectura del engaño en Treblinka. En el techo de las cámaras había duchas falsas, cabezales metálicos, que completaban la mentira hasta el momento final. Las personas que entraban miraban hacia arriba y veían lo que parecían ser duchas completamente normales. La promesa del baño se mantenía hasta dentro de las propias cámaras. Solo cuando comenzaba a bombearse el gas y el aire empezaba a volverse irrespirable, comprendían con toda su terrible claridad que nunca habría ningún baño, que las duchas eran de metal sin agua, que el viaje terminaba aquí. El mecanismo de muerte era relativamente simple en términos técnicos, pero aterradoramente eficiente en términos prácticos. Un motor diésel, procedente de un tanque soviético capturado, bombeaba monóxido de carbono a través de tubos hacia el interior de las cámaras. El gas era incoloro e inodoro, lo que significaba que las víctimas no podían verlo ni detectarlo por el olfato. Causaba la muerte por una asfixia gradual al unirse a la hemoglobina de la sangre
con una afinidad mucho mayor que el oxígeno, privando al organismo de la capacidad de transportar oxígeno a los tejidos. La muerte ocurría normalmente entre 30 y 40 minutos después de comenzar el bombeo, aunque el proceso podía acortarse o prolongarse dependiendo de la concentración de gas, del número de personas encerradas y de la eficiencia del motor en ese momento particular. Ivan Marchenko, un guardia ucraniano conocido entre los prisioneros como Iván el Terrible, era el operador habitual del motor diésel. Los sobrevivientes lo describieron con una consistencia que hace sus testimonios particularmente convincentes. Un hombre que parecía disfrutar activamente de su trabajo, que prolongaba deliberadamente el proceso de muerte, dejando que el motor funcionara de forma errática, que ajustaba la concentración de gas para maximizar la agonía de quienes estaban encerrados dentro. El sobreviviente Abraham Goldfarb testificó en procedimientos judiciales de posguerra que Marchenko golpeaba a las personas con un tubo de hierro cuando eran empujadas hacia las cámaras, y que parecía encontrar en ello una fuente genuina de satisfacción. Su colega Nikolai Shalayev era recordado por los sobrevivientes por el uso de una espada para mutilar a los prisioneros, a veces cortando orejas o narices, como si fuera una forma de entretenimiento. Los gritos de las víctimas dentro de las cámaras podían escucharse en todo el campo durante el proceso de gaseamiento. Jankiel Wiernik escribió en sus memorias que los gritos se oían a gran distancia y continuaban durante unos 15 minutos antes de extinguirse gradualmente. Para el personal del campo que trabajaba en otras áreas, para los Sonderkommandos que esperaban fuera, para cualquiera que estuviera en el recinto en esos momentos, ese sonido era parte de la rutina cotidiana. Una rutina que mataba el alma antes de que el gas matara el cuerpo. El número de personas asesinadas en las cámaras variaba según el ritmo de llegada de los transportes, pero las estimaciones de los sobrevivientes que trabajaron dentro del sistema son consistentes y aterradoras. Jankiel Wiernik estimó que entre 10.000 y 12.000 personas eran gaseadas cada día durante los periodos de operación normal. En los picos de actividad, como durante la liquidación del gueto de Varsovia en el verano de 1942, cuando llegaban 2 y 3 trenes al día, cargados de decenas de miles de personas, la cifra podía alcanzar las 30.000 muertes en un solo día. Todo el proceso, desde que el tren se detenía en la plataforma falsa hasta que las últimas víctimas de ese transporte morían en las cámaras, había sido diseñado para completarse en no más de 2 horas. Esa aterradora eficiencia de tiempo era el orgullo perverso de Franz Stangl y el resultado de meses de refinamiento y optimización del sistema. Después de que el gas completara su trabajo, cuando los gritos se extinguían y el silencio volvía a las cámaras, comenzaba la siguiente fase del proceso. Las puertas se abrían, los Sonderkommandos eran forzados a entrar. Chill Reichmann describió lo que veía cada vez que las puertas se abrían con una precisión que sus palabras hacen casi visible. El suelo estaba cubierto de cadáveres retorcidos en sus posiciones finales de agonía, algunos encima de otros, algunos todavía con los brazos extendidos hacia las paredes que habían arañado buscando una salida que no existía. Algunos seguían con vida cuando se abrían las puertas, en los últimos momentos de la agonía de la asfixia. La mayoría ya estaba muerta. Todos tenían los rostros azulados por el gas. Los Sonderkommandos trabajaban desnudos, una exigencia que los alemanes imponían para evitar que ocultaran objetos de valor entre la ropa durante el proceso de revisión de los cadáveres. Arrastraban los cuerpos fuera de las cámaras y los examinaban con una sistematicidad que solo el terror constante puede producir. Cortaban el cabello de los cadáveres femeninos con tijeras grandes, el cabello que sería enviado a Alemania para ser usado en la industria textil, para fabricar colchones rellenos de abrigos, cuerdas. Extraían los dientes de oro con alicates y martillos, llenando cubos con metal dental que sería fundido y enviado al tesoro del Reich. Revisaban cada orificio del cuerpo en busca de joyas escondidas. Clasificaban la ropa del vestuario, separando los artículos de valor de los que los alemanes consideraban sin utilidad. Samuel Willenberg describió en sus memorias la tortura psicológica específica e irreproducible de este trabajo. Los Sonderkommandos
no solo procesaban cuerpos anónimos, procesaban los cuerpos de personas que frecuentemente habían conocido en vida, vecinos de sus ciudades natales que habían llegado en el mismo transporte, compañeros de vagón con quienes habían intercambiado palabras durante el viaje. A veces, hermanos, a veces, padres, a veces, hijos. El sistema había sido diseñado de manera que esta posibilidad fuera no solo posible, sino probable, porque los transportes se organizaban por comunidades y familias que con frecuencia llegaban juntas en el mismo tren. Los alemanes entendían que esta carga psicológica adicional servía como otra capa de control sobre los Sonderkommandos, hombres tan quebrados por dentro que la única salida que podían ver era la obediencia. Las condiciones de vida de los Sonderkommandos eran marginalmente mejores que las de los recién llegados, pero seguían siendo deliberadamente precarias y diseñadas para mantener la dependencia y el sometimiento. Se alojaban en barracones dentro de la zona operacional, bajo vigilancia constante de los guardias. Su alimentación consistía principalmente en artículos recuperados del equipaje de las víctimas, creando una capa más de tormento psicológico. Comían el pan que madres de familia habían empacado creyendo que alimentaría a sus hijos durante el reasentamiento. Bebían el agua que alguien había llenado cuidadosamente en un frasco pensando en un viaje largo. La rotación entre los Sonderkommandos era deliberadamente alta, parte de una política calculada de prevención de resistencia. Las SS seleccionaban regularmente grupos de estos trabajadores para su ejecución, tanto para evitar que acumularan demasiado conocimiento detallado sobre las operaciones del campo, como para mantener una presión psicológica constante sobre los supervivientes. Nadie podía sentirse seguro porque la supervivencia de ayer no garantizaba la supervivencia de mañana. Nuevos prisioneros seleccionados en el andén reemplazaban a los ejecutados, perpetuando el ciclo sin interrupción. Era un sistema que utilizaba el miedo a la muerte no solo como instrumento de control, sino como combustible para mantener funcionando la maquinaria. Y sin embargo, incluso bajo esas condiciones que parecen diseñadas específicamente para destruir cualquier posibilidad de dignidad humana, los Sonderkommandos encontraron formas de resistir y de preservar algo de su humanidad. Willenberg describió cómo los trabajadores con más experiencia orientaban a los recién llegados al grupo, enseñándoles estrategias de supervivencia que no estaban escritas en ningún manual, porque ningún manual podía haber anticipado este tipo de situación. Desarrollaron un lenguaje codificado para comunicar información sobre posibilidades de escape y sobre los movimientos de los guardias sin alertar a sus captores. Algunos intentaron documentar los horrores que presenciaban, escribiendo notas en pequeños trozos de papel que ocultaban con la esperanza de que alguien, algún día, los encontrara y supiera la verdad. Estos fragmentos de testimonio, la mayoría de los cuales nunca fueron recuperados, eran actos de resistencia de una valentía casi inimaginable, porque la simple posesión de papel escrito en Treblinka podía significar una ejecución inmediata. Los hombres que administraron toda esta maquinaria representan otro plano de comprensión de Treblinka, igualmente necesario y igualmente perturbador. Franz Stangl es la figura central, el arquitecto de la eficiencia del campo en su fase más operativa. Su pasado como superintendente de policía en Austria lo había preparado bien para los desafíos administrativos de gestionar una instalación compleja. Cada mañana aparecía en su uniforme impecable y sus guantes blancos, montado en su caballo blanco, recorriendo el campo como el comandante de una instalación militar legítima. Esta exhibición de postura militar cumplía múltiples funciones. Mantenía la ilusión de Treblinka como una instalación de tránsito normal para cualquier observador externo, imponía disciplina entre sus subordinados y proporcionaba a Stangl la distancia psicológica que necesitaba para funcionar con eficiencia burocrática, mientras a pocos metros de él se asesinaba a miles de personas cada día. Cuando fue capturado en Brasil en 1967 y juzgado en Alemania,
Stangl mantuvo hasta el final que su conciencia estaba limpia y que solo había cumplido su deber. Murió en prisión en 1971, con cadena perpetua, 24 años después de los crímenes. Su segundo, Kurt Franz, apodado Lalka, la muñeca en polaco por su apariencia jovial y su cara de porcelana, combinaba crueldad sádica con una competencia administrativa que los mandos alemanes valoraban. Era responsable de entrenar a Barry, el perro del campo, un animal condicionado específicamente para atacar a los prisioneros bajo comando, con preferencia por atacar sus genitales, una crueldad que parece diseñada no solo para causar daño físico, sino para degradar a las víctimas de la manera más humillante posible. Franz fue condenado a prisión perpetua en 1965. Heinrich Mattes supervisaba las cámaras de gas. Willy Mentz comandaba toda la zona de exterminio. Ambos, como casi todos los oficiales alemanes en Treblinka, habían adquirido su experiencia previa en el programa de eutanasia nazi, lo que significaba que llegaron al campo con una preparación psicológica para ver el asesinato como un problema técnico a resolver en lugar de un acto moral a juzgar. A principios de 1943, el campo se enfrentó a un nuevo desafío logístico que reveló las crecientes preocupaciones nazis sobre el eventual descubrimiento de sus crímenes. Las enormes fosas comunes, donde habían sido enterradas las víctimas, comenzaron a contaminar el agua subterránea de la zona, creando un peligro de salud pública que podía atraer atención no deseada. Más significativamente, Heinrich Himmler emitió órdenes para todos los campos de exterminio, exigiendo la exhumación sistemática y cremación de todos los cadáveres previamente enterrados, en lo que los nazis llamaron la Sonderaktion 1005, una directiva que reflejaba el creciente miedo nazi a que, si la guerra se perdía, los ejércitos aliados descubrirían las fosas y documentarían los crímenes. Bajo la supervisión del SS Untersturmführer Herbert Floss, transferido específicamente de Sobibor por su experiencia en cremación masiva, se construyeron en todo el campo enormes parrillas de cremación al aire libre, construidas con durmientes ferroviarios organizados en patrones geométricos, calculados para maximizar la combustión y minimizar el consumo de combustible. El proceso de exhumación de las fosas comunes, muchas de las cuales llevaban meses enterradas bajo el suelo polaco, expuso a los Sonderkommandos a escenas de horror que, por increíble que parezca, superaban todo lo que habían visto hasta entonces. Los cuerpos en descomposición, hinchados y en diferentes estados de putrefacción, debían ser extraídos y transportados a las parrillas sin ningún equipo de protección, bajo constante amenaza de ejecución. Las parrillas ardían día y noche, produciendo columnas de humo y ceniza que eran visibles desde kilómetros de distancia a través del paisaje polaco. El brillo constante de los fuegos en la noche creaba una atmósfera que los sobrevivientes describirían más tarde como sobrenatural, semejante a las representaciones medievales del infierno que habían visto en pinturas religiosas. Los residentes polacos de las aldeas circundantes habían aprendido a través de una experiencia amarga y del miedo a las represalias a no investigar ni comentar lo que veían y olían. Pero lo veían, lo olían. El secreto de Treblinka era uno de esos secretos que todo el mundo conoce y nadie menciona. El tipo de secreto que solo puede mantenerse mientras el terror es más fuerte que la conciencia. Las cenizas y fragmentos de hueso que quedaban después de la cremación presentaban un último desafío de ocultamiento. Equipos de Sonderkommandos eran asignados a pulverizar los fragmentos de hueso restantes usando porras pesadas y trituradores de metal, reduciéndolos a polvo que podía ser esparcido en el bosque circundante o usado como fertilizante en los jardines del campo. Esta profanación final, esta conversión de los restos de seres humanos en abono para flores decorativas, completaba el ciclo de la deshumanización que había comenzado con los letreros de la plataforma y las flores del andén. En el verano de 1943, la información que llegaba a los Sonderkommandos sobre el estado de la guerra hacía cada vez más evidente que Alemania estaba perdiendo. El avance soviético en el este,
las noticias de derrotas alemanas que filtraban por los nuevos transportes, la reducción en el número de llegadas que sugería que los guetos estaban siendo liquidados y que pronto no habría más víctimas que procesar y, por tanto, no habría razón para mantener vivos a los Sonderkommandos. Los conspiradores, entre quienes Jankiel Wiernik desempeñó un papel crucial gracias a su mayor libertad de movimiento como carpintero, mapearon el campo con precisión, identificaron vulnerabilidades en el sistema de seguridad, desarrollaron un plan para acceder al arsenal alemán y distribuyeron roles entre los participantes. El doctor Julian Chorasicki, médico de Varsovia que servía como oficial médico del campo, usó su posición privilegiada para establecer redes de contacto entre los diferentes equipos de trabajo. El 2 de agosto de 1943, la revuelta estalló. Los conspiradores ganaron acceso al arsenal y distribuyeron armas entre los participantes. Atacaron posiciones de guardias, cortaron alambre de púas. El sonido de los disparos y las explosiones se extendió por todo el campo. Prisioneros que no habían sido informados del plan se unieron espontáneamente al caos al darse cuenta de lo que ocurría. Samuel Willenberg describió más tarde la intensidad del intento de fuga. El diseño estrecho del campo, con sus corredores y múltiples barreras, dificultaba inicialmente los intentos de escapar, pero también complicaba la respuesta coordinada de los guardias. De los 840 prisioneros del campo ese día, solo unos 200 lograron romper el perímetro. De esos 200, no más de 100 sobrevivieron hasta el final de la guerra. Algunos recibieron ayuda de aldeanos polacos y de partisanos del Ejército Nacional Polaco que los transportaron a través del río o les proporcionaron refugio. La mayoría fue recapturada y ejecutada en los días siguientes, pero aunque la proporción de supervivientes fue devastadoramente baja, la revuelta logró lo que sus organizadores se habían propuesto. Destruyó parte de la infraestructura del campo, quemó edificios, destruyó suministros de combustible y, quizás más importante, quemó los registros administrativos que los alemanes habían mantenido sobre las operaciones del campo. Esos registros, si hubieran sobrevivido, habrían proporcionado a los nazis una documentación detallada de sus propios crímenes. Al destruirlos, los Sonderkommandos privaron a los perpetradores de sus propias pruebas y dejaron a los sobrevivientes como los únicos archivos vivientes de lo que había ocurrido en Treblinka. La revuelta aceleró la decisión alemana de cerrar el campo definitivamente. En lugar de intentar reanudar las operaciones completas, los mandos decidieron acelerar el desmantelamiento y la eliminación de toda evidencia restante. En noviembre de 1943, todas las estructuras del campo fueron demolidas de manera sistemática. Las cimentaciones de concreto fueron quebradas y esparcidas. Los componentes metálicos fueron removidos para reciclaje en instalaciones industriales alemanas. Los durmientes ferroviarios de las parrillas de cremación fueron retirados. Cada edificio, cada instalación, cada elemento físico que pudiera identificar el lugar como un campo de exterminio fue eliminado o transformado. La eliminación de evidencias se extendió mucho más allá de la demolición de estructuras. Equipos de prisioneros esparcieron las cenizas de las piras por todo el bosque circundante para que ninguna concentración de restos humanos pudiera ser identificada por investigadores futuros. Las fosas comunes que habían sido parcialmente exhumadas fueron rellenadas con arena y escombros y diseñadas paisajísticamente para disimular su propósito. Para completar el engaño con una última capa de teatro, los alemanes emprendieron un proyecto para transformar todo el sitio del campo en una granja aparentemente legítima. Una casa de labranza fue construida en el lugar donde antes estaban las cámaras de gas. El terreno circundante fue plantado con cultivos. Un colaborador ucraniano de apellido Strebel fue instalado como propietario nominal de la propiedad, proporcionando una historia de cobertura para cualquier residente local que pudiera hacer preguntas. La infraestructura ferroviaria también fue sistemáticamente alterada. La falsa estación de tren fue demolida. Los rieles del desvío especial que llevaba directamente al campo fueron removidos y reubicados. La línea principal continuó funcionando con normalidad,
transportando carga y pasajeros sin ninguna indicación de que unos metros más allá de sus vías había ocurrido uno de los mayores crímenes de la historia humana. El personal del campo fue dispersado o eliminado. Muchos auxiliares ucranianos fueron transferidos a otras instalaciones o simplemente ejecutados para silenciarlos. Los oficiales alemanes recibieron nuevas asignaciones. Los últimos Sonderkommandos que habían sobrevivido a la revuelta y permanecido en el campo para el desmantelamiento fueron ejecutados en las semanas finales del proceso. Casi lo lograron. Durante décadas después de la guerra, Treblinka permaneció en la sombra de Auschwitz, menos conocido, menos visitado, con menos evidencia física que presentar al mundo. No había barracones que mostrar, no había cámaras de gas que fotografiar. Solo había campos vacíos en un bosque polaco donde casi 1 millón de personas habían encontrado la muerte y donde el viento movía la hierba sobre las cenizas pulverizadas de lo que una vez habían sido seres humanos con nombres, familias, historias, sueños. La reconstrucción de lo que ocurrió en Treblinka dependió casi completamente de las palabras de los sobrevivientes. Sin ellas, el campo podría haber sido, como los nazis pretendían, un secreto perfecto. El historiador Yitzhak Arad realizó el primer análisis académico sistemático de los campos de la Operación Reinhard, estableciendo la estructura metodológica para entender Treblinka dentro del contexto más amplio del genocidio nazi. Investigaciones arqueológicas limitadas, realizadas en las décadas siguientes, confirmaron científicamente los testimonios de los sobrevivientes, descubriendo fragmentos de hueso, ceniza y pertenencias personales que validaron relatos que muchos habían considerado imposibles de creer. La película Shoah de Claude Lanzmann, estrenada en 1985, transformó la comprensión pública del campo a través de las entrevistas con sobrevivientes filmadas en los propios sitios y de la extraordinaria conversación con el exoficial de las SS, Franz Suchomel, quien describió las operaciones del campo con una franqueza que, vista desde la distancia, sigue resultando perturbadora. Jankiel Wiernik publicó Un año en Treblinka en 1944, mientras la guerra todavía arrasaba Europa. Muchos lectores lo descartaron como propaganda o exageración. ¿Cómo podía ser real algo así? ¿Cómo podía la mente humana concebir semejante sistema? Samuel Willenberg pasó décadas documentando sus experiencias y las de sus compañeros. Chill Reichman escribió El último judío de Treblinka. Richard Glaser escribió Trampa con una cerca verde. Estos hombres dedicaron sus vidas después de la guerra a preservar la memoria de quienes no habían podido escapar, a asegurarse de que el nombre de Treblinka no cayera en el olvido que los nazis habían planeado para él. Regresemos a aquella imagen inicial, la de ese verano de 1942, con las flores en la plataforma, el reloj que no se mueve, los letreros señalando ciudades a las que nadie llegará jamás. Detrás de esa mentira cuidadosamente construida, entre 780.000 y 925.000 personas encontraron la muerte en apenas 13 meses. La mayoría murió en las primeras 2 horas después de descender del tren. La mayoría nunca supo lo que les estaba ocurriendo hasta que la puerta de hierro se cerró detrás de ellos. La mayoría no tuvo tiempo de despedirse. Lo que ocurría desde el momento en que el tren se detenía en la plataforma falsa hasta el portazo final no era solamente un proceso de exterminio. Era la demostración más elaborada y más perturbadora de hasta dónde puede llegar la capacidad humana para instrumentalizar la crueldad, para burocratizar el horror, para convertir en rutina industrial lo que en cualquier otra circunstancia haría imposible el funcionamiento de la mente. Los nazis no solo mataron a casi 1 millón de personas en Treblinka, diseñaron un sistema que hacía a las víctimas participantes involuntarias de su propia destrucción, que convertía la esperanza en el arma más eficaz del asesino, que utilizaba la normalidad como disfraz de lo más anormal que el ser humano ha producido jamás. Jankiel Wiernik construyó con sus propias manos las vallas que ocultaban las cámaras de gas. Samuel Willenberg clasificó la ropa de los muertos durante meses.
Chill Reichman extrajo cuerpos de las cámaras hasta que perdió la cuenta de cuántos había tocado. Richard Glassar vivió la pesadilla diaria de mantener el sistema funcionando, sabiendo que en cualquier momento podía ser él quien entrara en lugar de quien saliera. Todos estos hombres hicieron algo que los diseñadores de Treblinka nunca habían previsto en sus cálculos de eficiencia. Sobrevivieron. Y al sobrevivir, desmontaron la última mentira del campo, la idea de que Treblinka podría ser borrado de la memoria humana como había sido borrado del paisaje polaco. Sus palabras son más perdurables que cualquier monumento de piedra. Son la prueba de que el intento de borrar Treblinka fracasó. Son la razón por la que hoy, décadas después, cuando miramos esa imagen de las flores en la plataforma y el reloj que siempre marca la misma hora, no vemos solamente un andén. Vemos el principio de un camino que llevaba a través del Schlauch, a través del vestuario con sus ganchos numerados, a través de las puertas de hierro que se cerraban para siempre. Vemos casi 1 millón de personas que merecen ser recordadas no como cifras, sino como lo que eran. Seres humanos, con nombres, con familias, con historias que terminaron abruptamente en ese bosque polaco, porque otros seres humanos decidieron que su existencia era un problema a resolver con eficiencia industrial. Recordar Treblinka no es solo un acto de memoria histórica, es un acto de resistencia contra el olvido que los perpetradores planearon tan cuidadosamente. Es reconocer que mientras existan voces que cuenten esta historia, el intento de borrarla no habrá triunfado. Mientras recordemos, ellos no habrán muerto en vano.